Caso Caliente. Muchísimas gracias, cafezosos. Nosotros estamos con nuestro compañero Fofo y también con el psicólogo Osmaro, quienes vamos a hablar sobre cómo debe actuar usted cuando los hijos se portan rebeldes. Bueno, con el licenciado Osmaro. Ok, muy bien. Licenciado Osmaro, ¿cómo está? Muy bien, Fofo, muy bien, muy bien. Siempre encantado de venir acá y encontrar estos olores agradables. Estos aromas. Estos aromas. Estos aromas que lo confunden a uno. Nunca prueba uno lo que... Bueno, prueba porque no quiere, ahí está. Yo tenía que acercarse. Pero con percibir ya rato sí. vino y no se quiso acercar a la cocina. Sí, olor a café y todo esto, es agradable. Muy Muchas agradable. gracias, licenciado, y pues bienvenido a Café Caliente. Gracias, muchas gracias. Siempre es un honor estar aquí. Licenciado, es un tema para uno de padre bastante delicado. Incómodo. Incómodo. Es Esa es la incómodo. palabra, incómodo. Y también hay como una sensación de vergüenza, ¿no? Ahí, porque si es una rabieta enfrente de todo el mundo en un supermercado, entonces hay como cierta incomodidad, pero también vergüenza de los padres, ¿no? Más que todo, y se da mucho la vergüenza ajena. Ajá, Cuando también. sucede un, no sé cómo se le llama en español, pero en inglés se llama tantrum, no sé cómo se le dice a ese acto a ese show. Sí, ese es, bueno, es un espectáculo, Espectáculo, de indisciplina, claro. De indisciplina. Gracias a Dios nunca me ha pasado. Gracias a Dios ¿Usted nunca me ha tiene pasado. cuántos hijos? Tengo dos, Tiene uno dos de hijos. 13 años y uno de 8. Ok, y nunca ha pasado, pero en público, ¿no? En público, sí claro, se en han casa hecho... sí, en casa me han Ok. hecho... Porque tenemos que separar esas cosas, Sí. ¿no? Las rabietas son bastante normales, bastante comunes, siempre y cuando no sea una rabieta por cualquier cosa. O sea, hay que determinar, la rabieta es enojo. Solo es que los niños no pueden expresar el enojo de la manera en que nosotros lo expresamos. Así es. Pero aún nosotros como adultos, cuando no supieron manejarnos esas rabietas, seguimos haciendo rabietas de adultos. Hay personas adultas que no saben cómo manejar sus rabietas. Definitivamente. O sea, no tienen el suficiente, o sea, no, su nivel de tolerancia a la frustración es bien pequeña. Entonces, cuando hay un evento frustrante, hacen rabietas como cualquier niño. Entonces, rabieta es sinónimo de enojo en los niños. Y por eso es que es bastante normal hasta ciertas edades y dependiendo las situaciones en las que se dé este tipo de actos, ¿no? Sí, es bastante, como le decía, es bastante difícil para uno de padre porque, vaya, por ejemplo, lo he dicho una y mil veces y lo voy a seguir repitiendo, y si llego a tener otro hijo también voy a decir lo mismo. Juré nunca pegarles, ¿verdad? Porque, bueno, a mí se me dio con todo lo que se encontraba. Si se encontraba ese tronco, pues con él me daban. Sí. Y sí aprendí la lección, pero creo que hay formas diferentes o mejores formas de cómo dar a entender de que está mal hecho lo que se hizo. Correcto. Entonces, en una ocasión a mí uno de mi hijo mayor se me puso, pero colérico, histérico, en mi casa, y sí, me lo llevé al cuarto y le llamé la atención fuertemente, Ok. ¿verdad? Pero ¿Él comprendió de esa forma? Sí, o sea, pero cuando yo salí de mi habitación, el triste era yo. Por la regañiza que le había Por dado la al regaña, pobre porque chico. jamás le había alzado la voz. Ok. De esa forma. Entonces, Ok. obviamente lo miraba llorar, ya lloraba tanto de cólera y de resentimiento, porque no, o sea, no viven conmigo, pues. Entonces, uno no quiere ser el malo de la película, pero tampoco quiere no dejar de ser el Ni bueno. ser el logro, pero tampoco ser el que todo lo pasa por alto, Exacto. ¿no? Entonces, son situaciones en las que uno se ve como padres separados, que son situaciones Sí. difíciles de poder manejar, o no sabemos cómo manejarlas. Sí, cierto. Licenciado, pero entonces, ¿cómo debe de actuar aquel padre en ese tipo de situaciones? ¿Cuál es la mejor forma que él debe tomar? Yo creo, y vamos a irnos un poquito atrás, ¿no? Para ver si encontramos una forma preventiva, no paliativa, de cómo manejar estas rabietas. Estas rabietas comienzan más o menos a los 2 años de edad. De 2 a 3 años estas rabietas son bastante normales. El niño comienza a separarse de su mamá porque ha estado como un apéndice de 0 a 2 años con ella, ¿no? Ha sido parte de ella. Pero cuando ya comienza a caminar y empieza a dejar el pañal y empieza a manejar sus esfínteres, el niño va entendiendo que no son uno solo con la mamá.
que él tiene una voluntad propia y que él puede decidir algunas cosas que él quiere hacer. Entonces empieza a hacer estas pequeñas rabietas que para mí son bastante normales y son saludables si se saben guiar, ¿no? Una rabieta bien guiada, bien trabajada, puede darles rienda suelta, que sean hombres y mujeres de voluntad firme cuando lleguen a ser grandes, ¿no? Entonces, el enojo es una emoción muy natural en los seres humanos. Desgraciadamente nuestra cultura nos ha empaquetado esa emoción por dentro y la tenemos ahí como una bomba de tiempo, ¿no? No hemos sabido cómo manejar ese tipo esa emoción del enojo y saber conducirla para que esto, en lugar de ser un problema, sea energía para poder superar algunas cosas que nos vienen enfrente, ¿no? Pero lo hemos visto, el enojo todos lo hemos visto como algo malo. Si está enojado, entonces o lo hacemos que se vaya o nos vamos nosotros, ¿verdad? O nos ponemos al tono con la otra persona que está enojada. Hemos visto el enojo como algo malo, una emoción que hay que tratar de controlarla. Pero, ¿no? por ejemplo, ingeniero, licenciado, yo soy de pensar de que así como el mono se sube al palo, sí se tiene que bajar. Okay. Así como se enojó, sí se le tiene que quitar el enojo. Sí, y eso está bien, siempre y cuando sea acompañado por el adulto. Un niño de 2 años que empiece con una rabieta en casa, lo recomendable ya no es castigarlo, porque la idea es castigarlo o es el time out que los gringos se han inventado, ¿verdad? Pero que al final a uno que le decía, váyase por la esquina y no ponga la nariz en el pizarrón. Sí, o sea, sí. Estar ahí, la verdad, era sumamente incómodo. Era incómodo y no necesariamente desaparecían las rabietas de nosotros. No. Se empaquetaban más, porque correcto. No es cuando nos ponían con el maicillo, el maíz ahí, nos hincaban y con la cosa arriba, sí. No necesariamente estábamos pensando, wow, pero qué mal hice, esta mamá mía tiene razón, yo me merezco este castigo. Lo que estábamos diciendo por dentro era vieja desgraciada, sí. ¿Verdad? Que se la lleve el mundo. O sea, no estábamos aprendiendo, lo que estábamos haciendo era tragándonos el enojo que estábamos experimentando. Que en su momento iba a rebalsar y iba a ser peor. Exactamente, entonces una mala noticia para ustedes los que están viendo en casa es, si ustedes castigan o hacen un doble castigo porque la rabieta es más grande que la anterior, no están solucionando el problema, lo están empeorando. Entonces, una rabieta debe de ser acompañada por el adulto. Hay una técnica que es la técnica del abrazo, por ejemplo, cuando el niño tiene una rabieta, abrazarlo fuerte y decirle, aquí estoy. Ese chamuquito que tú tienes dentro y que no puedes controlar, yo estoy aquí para poder ayudarte a controlarlo. ¿Ok? Eso es normal. Entonces, este acompañamiento saludable y después comunicar de alguna manera por qué te enojaste. Hasta el punto de que entienda que muchos de nuestros enojos son estúpidos. Y no tienen sentido, son absurdos. Nos enojamos por cosas tontas a veces. Tanto de niños como de adultos. Como de adultos. Si empezamos a ser autocríticos y autoanalizarnos, muchos de nuestros enojos son tontos. No tienen sentido, son absurdos. No hubiésemos gastado tanta energía emocional para poder enojarnos de tal manera, al final fue por una tontería. Entonces empezar a educarlos de esa manera que ellos puedan autoanalizarse y puedan ver que muchos de sus enojos no tienen sentido, eso es una buena manera para comenzar a que ellos aprendan a manejar y controlar ese enojo, ¿no? ¿Cómo controlo a un niño que me está haciendo un espectáculo en el supermercado? Bueno, por eso digo, lo paliativo es un poco más complejo. Deberíamos de trabajarlo como preventivo, ¿no? Correcto. Que esas rabietas las podemos manejar en casa. La mejor manera de trabajar en casa con los niños es jugando. La mejor manera en que ellos aprenden es jugando. Entonces nosotros podemos hacerlo jugando. Antes de salir al supermercado, por ejemplo, nosotros debemos de prevenir una situación como tal. Como decirle, no me vayas a pedir tal cosa, no me vayas a pedir aquí, no me vayas a pedir allá. Sí. Prepararlo psicológicamente para saber de que va como compañía. Exactamente, hacemos un prejuego en la casa. Hasta se tiran al piso a llorar, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y ahí cuando, con lo que tú decías, que los padres se sienten apenados. Y sienten vergüenza. Y los demás que estamos alrededor también de un espectáculo de eso también sentimos vergüenza, ¿no? Y hay padres que se ponen al tono de enojo con ellos y ahí mismo los castigan, ¿no? Y eso absolutamente no ayuda en nada. Correcto. Al contrario, empeora la situación. Y están, ¿no? las personas alcahuetas. O sea, está el que... Esos son los extremos. Correcto. Está el que no da
y está el que da todo. El autoritario y el permisivo. Y el permisivo. El padre autoritario y el padre permisivo. Pero, o sea, pero en este caso no quiero hablar del padre, sino que, por ejemplo, del tío, de la abuela, o los cuidadores primarios del niño. Del primo, correcto, o sea, que andan en el súper y saben de que si el cipote va a hacer un escándalo, es mejor le da para no hacer que no haga el escándalo. Por ejemplo, yo voy con uno de mis hijos y le digo a David desde entrada, hijo, no me va a pedir nada porque solo venimos a lo que venimos y solo ando el efectivo suficiente. ¿Y cómo se comporta él al tener toda esa información? En el momento dice, vos lo que no quieres es darme. Pero entonces ya después le digo, bueno, y si no me crees, está la billetera. Entonces ya cuenta y dice, bueno, sí, este lo has visto. Entonces, bueno, listo. Pero a veces me ha tocado ir con alguna de sus tías, tal vez con abuela, con alguien más, y papi, que comprame un chocolate. Hijo, te dije que no tenía, pero pucha, papi, no, hubiera que no cuesta mucho. Pero hijo, ya te habíamos hablado de eso, que no sé qué, pucha, que vas a mirar, entonces viene fulano de tal, que anda conmigo, y se lo compra, para él no vivir la vergüenza que puede causar el... Entonces, ¿qué se hace? En ese caso, pues hay que hacer una reunión de adultos, ¿no? Y no quitarle autoridad, porque eso sucede muchas veces. Por ejemplo, los ancianos tratan de ganarse el cariño de los niños, ¿no? Y quieren tenerlos cerca, lo más cerca posible, porque se sienten un poco solos, ¿no? Entonces quieren tener la cercanía de estos niños pequeños. Y para eso son bastante otorgadores, ¿no? Los abuelos les otorgan casi todo. ¿Por qué creen ustedes que los niños quieren estar donde están los abuelos? Porque les otorgan todo, les quitan las disciplinas de los papás y les dan lo que los niños quieren. Entonces, en eso hay que tener pláticas bastante maduras. Aún los padres, los dos padres de la familia nuclear a veces se quitan la autoridad unos con otros. Y en eso hay que ser bastante firme, ¿no? De tener códigos de reglas y disciplinarios dentro de la casa que no se violen. O sea, que sean bastante firmes y que el niño sepa cuáles son los barandales donde sí puede andar y donde no puede andar, cuáles son los límites, si los cruza, sabe que va a suceder alguna consecuencia y va a ser mal y va a tener que pagarla, ¿no? Pero ese código tiene que estar bien establecido y entregárselo a los niños o explicárselo a los niños de la manera en que puedan entenderlos a su nivel de edad y de comprensión, ¿no? Entonces estos límites tienen que estar bien claros dentro de la casa, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño no comprende eso? O sea, porque me estoy dando cuenta como que no está bien castigar a los niños. Sí, ya sea el tipo de castigo, así como antes se castigaba. Ajá, pero si no se les puede castigar, así como nos castigaban a nosotros en tiempos atrás, entonces, si ellos no comprenden, dialogando con ellos, que el padre hable con ellos, si ellos no comprenden en ese momento, entonces, ¿qué solución puede haber para los padres? Sí, hay que buscar un lenguaje que puedan entenderlo, eso es lo primero, dependiendo la edad que tengan los niños. Pero hay conductas o hay problemas, hay situaciones que se van de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos asuntos patológicos neurológicos con algunos niños, algún tipo de niños. Hay un trastorno que se llama el trastorno negativista desafiante. Y eso es un trastorno que tienen los niños. Y eso hay que trabajarlo ya a nivel de un profesional, ¿no? Porque se nos va de las manos. Nosotros podemos estar trabajando de la mejor manera, pero vemos que el niño no avanza y que sigue desafiándonos y que sigue negándose a las normas y que sigue no haciendo caso a los códigos de reglas que tenemos dentro de la casa. Pero en esos casos particulares, cuando vemos que las rabietas pasan de 7 al día, por ejemplo, y tiene una rabieta por cualquier cosa, que es su nivel de tolerancia a la frustración es bastante corto y explota por cualquier cosa, entonces hay que tener cuidado, hay que ayudarse ya de un profesional en esos casos, ¿no? Por eso decía yo, hay que separar las rabietas que son bastante normales y que deberíamos de saber manejar a los adultos y que deberíamos de permitirlas también, bien acompañados a los niños, deberíamos de permitir que ellos saquen ese enojo, ¿no? Y que después nos expliquen qué es lo que pasó, por qué se enojaron y que ellos mismos lo entiendan, por qué se enojaron, qué fue lo que los llevó a tal nivel de enojo. Pero si ya esto es exagerado al día y todos los días, entonces ya es necesario buscar un profesional y pedir ayuda.
Ok. Pero pueden pasar muchas cosas. Ok, puede el trastorno que nos habla usted. Cuando un niño es demasiado hiperactivo y que no se puede controlar así nomás, también hace sus rabietas. Por lo mismo, pues, porque obviamente él sabe que tiene que botar su energía de alguna forma y no se le permite porque andamos en tal lado. Claro. ¿Qué se hace con un niño hiperactivo? Sí, bueno, si tiene el déficit de atención e hiperactividad, esto debe ser controlado igual con profesionales y debe estar controlado si tiene ese diagnóstico. Una cosa en casa es que tengamos cuidado a la hora de etiquetar a nuestros niños, ¿no? A veces porque vemos ciertos rasgos o leímos en la televisión, un spot que tiraron en internet y que nuestro niño tenía 2 características de eso y ya le metemos la etiqueta. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no necesariamente tienen eso. Hay niños que son bastante enérgicos, tienen mucha energía, pero no necesariamente son hiperactivos, ¿verdad? O no necesariamente tienen un déficit de atención. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de eso. Por ejemplo, si es muy activo el niño, si tiene muchas energías, tenemos que buscar nutricionistas que nos ayuden a poder controlar la alimentación, por ejemplo, para bajar un poco esa actividad de estos niños. Hay dos tipos de déficit de atención, bueno, son varios, pero los que conozco son, bueno, en inglés es ADD y ADHD. Sí. ¿Verdad? Que ADD es Attention Deficit Disorder. Sí. Y el otro es Attention Deficit Hyper Disorder. Que sí, con hiperactividad. Con hiperactividad. Sí, uno solo es el déficit de atención y el otro con hiperactividad. Con hiperactividad. Entonces, esos niños que son con hiperactividad, ¿cuáles son los puntos o cuándo hay que levantar la banderita roja? Los criterios. Los criterios. Sí, hay varios criterios que los podemos por ejemplo, la hiperactividad es cuando, o déficit de atención y hiperactividad, tenemos un niño en un aula de clase o lo tenemos haciendo una tarea y lo más que está ahí sentado o que su concentración le funciona son 3-5 minutos. Después está en otra cosa porque automáticamente se aburrió de esto y se desconcentró y ya no está, su mente ya no está en ese lugar. Entonces salta a otra tarea, a otro juego y anda de tarea en tarea, ¿no? Cuando esto lo vemos muy consecuente o muy prolongado en las diferentes actividades, ya sea en la escuela, en la casa, jugando, y lo vemos que está brincando de una actividad a otra sin parar y que no se puede concentrar, entonces son como banderitas que podemos levantar, ¿no? Pero detengámonos antes de poner esa etiqueta, ¿no? Y vamos a una evaluación profunda. Es observar, ver y realmente si realmente es necesario ir al porque entendamos que hay cosas que son normales. En el caso de las rabietas que estamos hablando, son normales. Hay que acompañarlos bien dentro de esas rabietas. Correcto. Sí, porque por eso le pregunto, porque yo conozco varios casos de que el niño sí se sabe de que tiene esa hiperactividad y los papás no lo entienden. Sí. Entonces, que baje por aquí, que baje por allá. Entonces el cipote obviamente se cohíbe y después vienen otros problemas. Pues, o sea, ya un niño que es hiperactivo y que se cohíbe, ya es una bomba, es empaquetar, yo le llamo empaquetarle el enojo, y tarde o temprano este niño va a ser adulto, va a ser padre, y cuando tenga niños, cuando tenga sus propios hijos y aquel empiece con una rabieta, este también va a salir con su propia rabieta que no se la pudieron manejar a tiempo. Exacto. Entonces esto se va heredando de generación en generación. Entonces necesitamos manejar los adultos nuestras propias rabietas. Ahí, no sé si han visto de repente que cuando un niño salta con este tipo de actos de enojo, el padre viene y lo agarra y lo tira en una pared, lo tira en otra, lo agarra por acá, lo agarra por allá. Ese padre está sacando también su propia rabieta, que no fue bien manejada en su edad infantil, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cortar, ¿no? Y que tenemos que manejar, ¿verdad? Y no le tengamos miedo a que el otro esté enojado, ¿verdad? No nos vayamos, no corramos y no lo mandemos a un cuarto oscuro. Permanezcamos ahí. No sé si a ustedes alguna vez les ha sucedido que cuando hemos tenido una rabia, pero de esas gruesas y esas que queremos matar a alguien, y cuando alguien nos ha llegado, a pesar de esa rabia, nos abrazó
y nos contuvo esa rabia. No, vale más que no. Hasta hemos llorado en el hombro de ese. Vale más que no sucedió, ¿no? Porque antes del abrazo yo hubiera soltado el sopapo. Pero güey, ¿y qué pasa si aquel en acompañamiento hubiese estado ahí, firme, con un abrazo fuerte? No sé. Bueno, ¿y por qué esa sensibilidad en el que tiene la rabieta? Cuando lo abrazan y cuando lo besan y le dicen, no te preocupes, aquí estoy yo. Y vamos a esperar esa respuesta, ¿no?, después de la pausa comercial, porque tenemos que irnos a una pequeña pausa. Así que sostenga la respuesta, licenciado. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos más de este cafecito. Ya volvemos con Tu Caso Caliente. Continuamos con Tu Caso Caliente. Seguimos con más de este cafecito y de este tema que estamos platicando con el licenciado Otsmaro Sales. Otsmaro, ¿ya tiene usted la respuesta? ¿Tuvo suficiente tiempo para pensarla ahorita? Okay. ¿Qué se hace en ese caso? Me reformula la pregunta para volver a... ¿Cómo hacemos nosotros cuando sabemos que esa persona que nos hizo tanto daño nos abraza, nos da un beso, pero yo no me siento cómodo con eso? Bueno, es que en ese caso no es la que nos hizo daño. En este caso sería el cuidador primario. Supongamos si me enojo porque mi juguete favorito se hizo pedazos. Ese puede ser un enojo. Y no necesariamente mi mamá tuvo que ver en eso. Pero mi rabia sale, es natural, y decir, bueno, se me quebró el juguete que más amaba, ¿no? El que más quería, con el que más me identificaba. Y en ese rato estoy queriendo tirar todo, porque no me sale la cosa bien, no necesariamente porque me hizo daño mamá. Pero en este caso, cuando mamá viene y me acompaña en esa rabieta, a esa edad, por ejemplo, cuando estamos en esa edad de infantes todavía, me siento acuerpado, siento que alguien no está teniéndole miedo a una emoción tan natural mía y que no la puedo controlar como tal, pero me siento acompañado por esta persona. Entonces eso hace que que yo tenga más control sobre esa emoción tan natural conmigo, ¿no? Entonces me siento acompañado. Normalmente los padres lo que hacen es, cuando tenemos una rabieta de esas, es buscar el castigo inmediato, ¿no? Porque creen que de esa manera pueden controlarlo. Pero es mejor acompañarlos en esa rabieta, no alejarnos ni alejarnos de él, no hacerlo que se vaya al cuarto oscuro ni nosotros irnos al cuarto oscuro, porque entonces no les estamos enseñando a manejar de la mejor manera esas explosiones de enojo, ¿no? Por la frustración que tuvieron. Pero le decía la persona que nos hizo daño en el caso de que me regañó mi mamá. Ajá. Mi mamá es mi mamá y yo soy su hijo, pero es mi mamá, o sea, mi mamá no me puede regañar, no me debe regañar. Sí. O sea, así piensa muchas veces el niño. Claro, claro. Entonces, cuando mamá viene, lo regaña y después se le acerca, que obviamente en ese momento uno no quiere que ni se le acerque. Sí, no siempre tiene que existir el abrazo, pero sí puede existir el diálogo. Un diálogo que lo puede entender el niño en ese momento, pero siempre acompañado por el adulto, ya sea papá o mamá o quien esté al cargo del cuidado, ¿no? Entonces puede haber un diálogo, y hay hasta una técnica que se llama la técnica de la paradoja, ¿verdad? Que usan muchos profesionales en esto. Y es de permitirle al niño el hecho de que se puede enojar, pero le dice, bueno, enójate, está bien. Tienes 3 minutos. ¿Cuánto? Tienes 3 minutos para enojarte, o tienes 5. ¿Cuánto tú quieres? ¿Quieres 10? ¿Quieres 5 o quieres 3 minutos? No, quiero 10. Ok, enójate 10 minutos, yo voy a estar aquí esperando hasta que se te pase el enojo. Entonces el niño empieza a enojarse, pero lleva 5 minutos y ya dice, no, ya estuvo, mamá. No, pero tú dijiste que 10. Entonces agarra los 10 minutos y te enojas. Entonces el niño lo que está haciendo con eso es entender que qué tontería, ¿por qué me estoy enojando tanto? ¿Y por qué tanto tiempo haciendo esta rabieta? Entonces está dándose a entender que su enojo no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay varias técnicas para poder manejarla, ¿no? Pero estas son una de las más prácticas para utilizar. Yo no sabía que la técnica existía, pero sí me acuerdo que en una ocasión le dije a uno de mis hijos, ¿te vas a enojar? Sí, tómate tu tiempo. Dale, aquí voy a estar yo. Dale, enójese lo que quiera, pero yo no le dije pero yo voy a seguir siendo su papá. Sí, y no estamos desafiándolo. Aunque se enoje, voy a seguir siendo su papá. No, y que entienda que no lo estamos desafiando y que no estamos queriéndole amolar la vida. Lo que estamos haciendo es negociar con él. Decirle, mira, te vas a enojar, pero tú decides cuántos minutos quieres enojarte.
Entonces el niño dice, no, yo solo 3 minutos, ok, vas a estar 3 minutos enojado. Y llevamos el tiempo y a los 3 minutos, ok, ya se te pasó. Bueno, y luego volvemos al diálogo, ¿por qué te enojaste? ¿Qué es lo que te hizo explotar? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? ¿Por qué golpeaste a tu hermanito? Muy buena técnica esa, licenciado, y a veces uno como hijos hasta termina pidiéndole disculpas y perdón a esa persona. Claro, La verdad porque que uno siempre, entiende. fíjate que, algo que se ha aprendido, y gracias a mi mamá y mi papá por eso, es a siempre pedir perdón aunque no tengas la culpa. Exacto. Eso es muy bueno. ¿Por Eso qué? es- Porque te vas vos sanando. O sea, el que vos pidas perdón te sanás vos. O sea, y se nota que cuando lo haces de corazón. Claro. Mientras que hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta ni pedir ni dar perdón. Entonces por eso viene el rencor, Claro. por eso viene el resentimiento, por eso viene el orgullo. Entonces, Están empaquetadas todas las emociones negativas exacto. ahí. Entonces, uno siempre tiene un paquetito guardado. Y está bien, pero que sea un paquete que no nos joroba la vida, Correcto. que podemos llevarlo con Pero ellos. siempre lo llevamos ahí Pero hay y en algún perso- momento vamos a quererlo sacar. Hay personas que tienen unas mochilas que no pueden ni con ellas, de No, hay puras unos- emociones negativas. Hay unos que andan con no quiero sonar así grosero ni feo, pero andan con el ataúd ya. Sí, ¿ah? sí, sí. Cargándolo ahí de problemas y que son personas que andan... Y esas emociones al final nos damos cuenta que no dañan tanto a los otros, sino más a nosotros. Claro. Hay gente que ni siquiera sabe que yo tengo un año de estar enojada con ella por el plante que me hizo hace un año. La persona se olvidó absolutamente, de eso. pero yo sigo pensando la persona sigue en su y vida. rumiando con aquella emoción. La persona sigue con su vida y... Y el que está sufriendo la soy yo. El que está como tonto es uno. Exactamente. El inmaduro es uno. Es uno. Entonces a los niños hay que enseñarles desde pequeños esto. Eso, correcto. A expresar sus emociones de la mejor manera. Lo que vamos a enseñarles es cómo, cuándo, dónde, con quién van a expresar estas emociones. Pero no a pararlas, no a quitarles la posibilidad de que puedan expresar sus emociones. Si están tristes, bueno, está triste. Si está con miedo, bueno, está con miedo. Luego hablamos porque estás con miedo. Si estás enojado, estás enojado. Correcto. Fíjese Emociones que- muy naturales. No sé si usted piensa igual que yo, pero para mí, yo siempre les he enseñado a mis hijos de que cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están con algún problema, que no les dé pena llorar. Por supuesto. Que Y, no si le es, dé pena. y más si es varoncito. Correcto, o sea, claro, por eso, o sea, Porque a la niña le permitimos todo. sí, claro, o sea, como le decía, lloran porque uno les dice hola, Sí, ¿ves? sí. Pero a mis hijos sí si usted quiere llorar, hágalo, Lloré. hágalo. Y si quiere que yo esté a su lado, pídamelo, que ahí voy a estar. Sí. Y si quiere que la acompañen en el llanto, pues maravilloso, yo voy a estar ahí. No, porque si me pongo a llorar con ella no terminamos de llorar nunca. No, me refiero a acompañamiento, es estar, ok, ahí, estar ahí, estar correcto, en el sí. lugar. Sí. Eso es muy bueno siempre. Que sepan que papá y mamá están ahí siempre. No, yo trato de evitarlo porque si cuando los inyectaban para ponerles algún medicamento, Ah, sí, porque bueno. lloraba con ellos, ya no digamos si lo veo llorando a uno de mis hijos. Sí. Yo los dejo que lloren solos, pero que si me ocupan, me busquen. Muy porque bien. si no, yo soy muy llorón, soy muy sentimental y me afecta a veces verlos tristes, entonces, o verlos en algún problema, o verlos que están angustiados. Entonces a veces no sé cómo quererlos... ¿Cómo manejarlo y... Si quién tiene que acompañar a quién en ese caso. Exacto, Así es. exacto. Entonces, Al por eso. final terminan acompañándolo Sí, a usted. al final me terminan acompañando a mí. Pero son situaciones que obviamente con ayuda de Dios es que aprendemos a sobrellevar Claro. también. Y hay que entender, los padres se equivocan. Es natural que se equivoquen, no vienen con un manual. Errar es de humanos y rectificar es de sabios. Exactamente, entonces es natural que se equivoquen. Entonces hay que permitirse equivocarse. Todo el mundo se equivoca. Licenciado, ya para concluir, ¿qué son los pasos a seguir entonces cuando tenemos un hijo rebelde o un hijo que les gusta hacernos rabietas? Sí. Bueno, primero tenemos que trabajar desde temprana edad con ellos. Debemos de identificar también qué es lo natural, qué es lo normal, cuáles son las rabietas normales y cuándo ya deberíamos de encender las luces rojas y decir, bueno, aquí ya tengo un problema que se me ha ido de las manos o tenemos un problema que se nos ha ido de las manos y necesitamos ayuda profesional, necesitamos una evaluación de un profesional. Pero no nos alarmemos tanto cuando de 2 a 3 años, por ejemplo, comienzan esas rabietas. Acompañemos al niño, tratemos de estar ahí cuando esas rabietas suceden y mostrémosles que el enojo es bastante natural, solo es que tenemos que saber controlarlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo. No tenemos necesariamente que golpear a alguien para mostrar que estamos enojados con ese alguien, porque muchos violentos no les enseñaron eso.
Entonces, a los hijos hay que enseñarles a expresar sus emociones muy básicas, muy naturales, pero saber hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo, a qué hora hacerlo, cuándo no hacerlo. Entonces hay que mostrarles estos caminitos, pero no pararles esa posibilidad de expresar esas emociones o de encajetar esas emociones. Llamémosle miedo, llamémosle tristeza, llamémosle enojo, no se las encajemos ahí dentro. Más bien seamos como transporte para hacer que estos niños puedan sacar esas emociones a flote, ¿no? Entonces yo creo más en esa educación preventiva que paliativa, ¿no? Comencemos a trabajar a temprana edad con ellos, ¿no? Y pongámosles límites claros, que ellos puedan entenderlos, claros, ¿verdad? A su nivel de entendimiento y de inteligencia, pongámosles y delimitémosles el camino por donde ellos pueden andar. Y hagámosles entender también que si salen de esos parámetros de disciplina que tenemos en casa, van a tener consecuencias y que ellos van a tener que hacerse responsables de esas consecuencias, de haber violado los códigos de... Y no cometamos el error de hacer que nuestros hijos hagan lo que yo quiero que hagan. El autoritarismo no funcionó en la disciplina. Lo que hizo fueron hijos retenidos. Entonces, entendamos que los hijos y nuestros hijos tienen voluntad propia. Y que si yo, es mi deseo que se ponga los zapatos morados y el pantalón café, ese es mi deseo y tiene que tragárselo. Eso no ayuda en nada. Si el niño quiere los zapatos rojos y quiere su pantaloncito verde, bueno, ¿por qué no se lo permitimos? Y si vemos que no combina y que no se va a ver bien, entonces ¿por qué no negociamos con él? Correcto. Hijo, tengo este pantalón verde y este café, ¿no crees que te quedaría mejor con estos zapatitos? Bueno, pero si tú quieres, te los llevas. Eso es estimular la voluntad propia de estos hijos y van a ser hijos seguros y que van a poder decidir desde pequeña edad. No se tragaron todo lo que papá y mamá decían. Hay papás y mamás que o se lo traga o se lo traga. Correcto. ¿Verdad? Y ahí es cuando el hijo también dice, bueno, tengo el apoyo también de mis padres. No solamente ellos vienen y dicen, me imponen y me imponen. No, ellos también me ayudan. Claro, puedo negociar con ellos, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. No, es un privilegio. Haber estado con nosotros. Esperamos que regrese pronto. Es un privilegio. Y vamos a concluir el caso del día de hoy, dándole gracias al licenciado. Pero creo que nuestra compañera Wendy tiene todavía una pequeña nota que presentar. Claro que sí, Rodolfo, la familia de Café Caliente les preparamos unos consejos a los padres que no hayan que hacer con sus hijos cuando están rebeldes. Veamos cuáles son esos consejitos. La clave fundamental está en la conversación. No podemos ayudarles si no existe comunicación. La empatía, una vez más, ayudará a conocer a sus hijos e hijas para darle los consejos que nos hubiera gustado que nos dieran a nosotros cuando teníamos su edad. No tengas miedo a equivocarte, a fracasar. Ser padre o madre no es fácil. Hazlo lo mejor que puedas. El mayor error que puede cometer tanto el padre como el hijo es no hacer algo por miedo. El día a día con una hija o hijo rebelde puede llegar a ser agotador, frustrante. Necesitarás una dosis extra de sacrificio. Este sacrificio te proporcionará la satisfacción de saber que estás dando lo mejor de ti. Invierte tiempo, energía y dinero para mejorar la educación de tus hijos. Si haces esto, las probabilidades de encauzar la situación aumentan considerablemente. Busca nuevas experiencias a compartir con tus hijos. Llévatelos a un parque de atracciones, a conducir o a un zoológico. Acepta y abraza el cambio. A muchos padres no les gusta el cambio que se produce en sus hijos. Es ley de vida. Adáptate al cambio. Si tomas en cuenta los consejos antes mencionados, tendrás una familia muy feliz y los dirigirás por el camino correcto. Para Café Caliente, Wendy Armijo. Tu caso caliente.